Los cuidados recomendados para un niño con síndrome de Down deben de comenzar desde que se conoce su diagnóstico, pues de ello dependerá el desarrollo de sus capacidades. Esta condición genética presenta características de por vida, que amerita el acompañamiento de la familia y asesoría oportuna e inmediata. El entorno que puedan los padres ofrecerles es muy importante, porque ayuda a los niños o niñas con el síndrome en su progreso intelectual y motriz, que tiende a avanzar de forma más lenta o tardía en comparación a los niños que no tienen el problema. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, cuidado y atención en niños con síndrome de Down. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 22 de marzo del año 2023. Yo soy Jorge Eric Valencia García, como siempre agradeciendo el favor de su atención a este programa que estamos transmitiendo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la señal del canal 26.2 de Televisión Digital Terrestre. Tenemos nuestra línea telefónica, el 449-910-9260, por si tiene alguna pregunta para nuestros invitados, pues con mucho gusto él estará contestando sus inquietudes. Y bueno, como todos los miércoles, saludo a mi compañera Mónica García. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todo nuestro público por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Y bueno, el día de hoy pues tenemos un tema, como ya lo vio en la entrada, bueno, es el cuidado y atención de niños con síndrome de Down. Y bueno, nos acompaña el doctor Efraín Macías, profesor de aquí de nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muy buenos días, doctor. Le damos la bienvenida y bueno, si puede por favor decirnos, bueno, cuál es su especialidad, en dónde realizó sus estudios y bueno, qué actividades realiza actualmente, por favor. Hola, bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias primero por la invitación aquí hasta que es mi casa, la universidad. Tenía muchas ganas de volver a dar clases y afortunadamente pues ya estoy aquí desde hace un año. Soy el doctor José Efraín Macías, médico pediatra. Soy 100% hidrocálido, 100% hecho aquí en Aguascalientes. Desde el bachillerato de la universidad pertenezco, digamos, aquí a este centro de estudios. Posteriormente hice la carrera de médico cirujano en esta institución y afortunadamente tuve la posibilidad de realizar mis estudios de pediatría en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Actualmente me encuentro laborando en el IMSS, en el servicio de urgencias pediátricas. Es un servicio muy variado, muy amplio. Llegan casos sumamente diferentes, desde enfermedades respiratorias, genéticas, accidentes. Por eso me gusta estar ahí, me gusta como un poco la acción. Y además de eso, pues tengo la fortuna de trabajar en consultorio en Hospital MacNorte, en una clínica privada que se llama Servicios Médicos Integrados en Rincón de Romos, y desde el semestre anterior tengo la fortuna y el sueño cumplido de dar clases en la que fue mi alma mater, mi universidad. Perfecto, totalmente gallo. 100% gallo. Muy bien. Nosotros vamos a una cápsula precisamente introductoria que habla sobre los niños con síndrome de Down. El síndrome de Down es una condición genética. Una persona con síndrome de Down nace con una copia extra del cromosoma 21. Esta condición se puede detectar durante el embarazo, mediante ecografías, como prueba genética o al nacer. El síndrome de Down causa algunas discapacidades físicas e intelectuales. La mayoría de las veces son de nivel moderado. Si tiene un bebé con síndrome de Down, debería cuidarlo, hablarle, jugar con él y amarlo como cualquier otro bebé. Es importante tener altas expectativas para él. En muchos sentidos, los niños que tienen síndrome de Down son como los demás niños,
Tienen los mismos estados de ánimo y las mismas emociones, y les gusta aprender cosas nuevas, jugar y disfrutar la vida. Puede ayudar a su hijo a desarrollarse al brindar la mayor cantidad de oportunidades posibles para que haga muchas cosas. Ayúdelo a tener experiencias positivas con nuevas personas y lugares. Cada persona que nace con síndrome de Down es diferente. A medida que su bebé crezca, deberá prestar especial atención a su desarrollo físico e intelectual. Su bebé también puede tener algunos problemas de salud que requieran cuidado adicional, aunque no todos los bebés que nacen con síndrome de Down tienen problemas de salud. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, vamos a iniciar con este tema. Doctor, bueno, ya veíamos un poco en la cápsula lo que era el síndrome de Down, pero ¿nos puede por favor decir a qué se refiere esta condición? ¿Qué es el síndrome de Down? Claro que sí, bueno, para todo nuestro público voy a tratar de utilizar palabras, digamos, que no sean tan técnicas o tan médicas. Describieron de manera muy adecuada que es una copia triple del cromosoma 21, pero pues yo voy a tratar de explicarlo de una manera, digamos, un poco más sencilla para que nuestro público lo entienda. Bueno, la unidad funcional de todos los seres humanos, de todos los seres vivos, seamos animales, seamos plantas, hongos, etcétera, es la célula. Un conjunto de células va a formar un tejido. Un conjunto de tejidos va a formar un órgano, en este caso hígado, cerebro, pulmones, corazón, etc. Un conjunto de órganos forma sistemas, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema cardiovascular, y ya el conjunto de órganos y sistemas nos va a formar a nosotros como un ser vivo, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo al inicio, dentro de la célula, que es la unidad funcional y la unidad independiente funcional de un ser vivo, dentro de la célula tenemos el núcleo de la célula, ¿ok? Bueno, en el núcleo de la célula está, digamos, el material genético. ¿Qué es el material genético? Es, digamos, el recetario que va a determinar cómo voy a ser yo como individuo. Va a determinar mi sexo, va a determinar incluso mi altura, mi color de piel, el color de ojos, incluso las destrezas que yo voy a tener, si voy a ser bueno para el básquetbol, si voy a ser bueno para la declamación, malo para las matemáticas, etc. Eso viene en la condición genética. Bueno, en el núcleo de la célula existen 23 pares de cromosomas. Los cromosomas, como me lo explicó a mí un maestro excelente que a mi juicio es de los mejores genetistas incluso del mundo, el doctor Jaime Azael, me gustaba mucho esa explicación que nos daba a nosotros como estudiantes. Cada cromosoma, imaginen que es como un librero. Y dentro de ese librero, cada libro tiene una receta que es mi color de ojos, mi estatura, mi talla, mi color de piel, etc. Entonces, de esos libreros tenemos 23 pares en cada célula. En un total, entonces, son 46 cromosomas. La condición del síndrome de Down es una anomalía genética en la que en el par 21, estábamos hablando que son 23 pares de cromosomas, en el par 21, donde debería haber únicamente 2 cromosomas, existen 3. Por eso se le llama trisomía 21, porque son 3 pares de cromosomas en la posición 21. Entonces, al tener un cromosoma extra, esto nos va a traer alteraciones que pueden determinar en un momento dado complicaciones para los pacientes. Hay que tener muy en claro que el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición genética. Claro, nos puede predisponer a ciertos factores de riesgo, a ciertas complicaciones a inmediato, mediano o largo plazo, pero una persona con síndrome de Down, por el hecho de tener síndrome de Down, no es una persona enferma. Es una persona que vive con una condición la cual se le debe atender y vigilar a lo largo de su vida. Claro. ¿Cuáles serían los síntomas característicos de esta condición? Hay signos clínicos muy característicos. Signos clínicos me refiero a, digamos, características físicas que nosotros podemos identificar en los pacientes, las personas con síndrome de Down. Una de las principales, por ejemplo, es si traemos a la mente una persona, por ejemplo, de origen oriental, de origen asiático,
La palabra médica se llama epicanto. El epicanto es la condición que tienen, digamos, los asiáticos de tener un poquito los ojos rasgados. Esa es una de las condiciones principales. Normalmente los pacientes con síndrome de Down también tienen carita redondeada, el perfil de la carita está aplanado, tienen lo que es el tabique nasal un poquito más aplanado. Otra de las características que pueden llegar a tener las personas con síndrome de Down es, si nosotros, televidentes, vemos nuestra mano, podemos ver que en nuestros pliegues de la mano no están unidos. Por ejemplo, mi mano, este pliegue está hacia arriba y este está hacia abajo. Usualmente los pacientes con síndrome de Down tienen un pliegue palmar continuo. Son un conjunto de signos que pueden variar. No todos se presentan en todos los pacientes, pero sí hay algunos que se presentan con mayor frecuencia que en otros. Ahora, esos son los signos que podemos ver a simple vista. De manera interna, como lo hablaremos un poco más adelante, pueden tener algunas otras complicaciones o algunas otras situaciones en los órganos internos que son las que hay que tener mucho más cuidado para evitar que se puedan enfermar o puedan poner en riesgo su vida. Muy bien. Muy bien. Y bueno, ¿hay grados o niveles en el síndrome de Down? O sea, es decir, pues sí, estos niveles. Como tal, no existen grados o niveles en el síndrome de Down. Lo que sí se tiene son tres tipos de síndrome de Down. Eso es algo muy importante que debemos de conocer. El primer tipo es el que ya les comenté ahorita. De los 23 pares de cromosomas, en el par 21 que existan 3, ¿de acuerdo? Esa es la trisomía libre. Otro tipo es la trisomía por translocación, en la que existe una tercera copia del par 21. Sin embargo, esta copia brinca y puede llegar a caer, no sé, en el par de cromosomas 13, en el par de cromosomas 15, en el par de cromosomas 18, pero sigue siendo una copia del par 21. Esa se llama trisomía por translocación. Como que translocación significa, digamos, en términos burdos, que brincó hacia otro lado. Y el tercer tipo, que es el menos frecuente, y de ese se tiene, digamos, un mal conocimiento, ahorita vamos a hablar por qué, es el síndrome de Down tipo mosaico. ¿Cómo es el tipo mosaico? Estas personas van a tener una célula, digamos, si tomamos un tejido, con 46 pares de cromosomas, lo que viene siendo, digamos, de manera normal, lo que todos nosotros tenemos, pero a un lado de esa célula va a haber una con los 47 cromosomas por el cromosoma extra del par 21. Y por eso se llama mosaico. Puede haber una célula con 46, otra con 47, 46, 47. Por eso se llama síndrome de Down tipo mosaico. Sin embargo, el hecho de que tenga células con 46 cromosomas, que es, digamos, lo habitual o lo normal, no implica que tengan, digamos, un mejor pronóstico o menos riesgo de complicaciones. Son personas que a fin de cuentas tienen la anomalía genética y deben de tener el mismo seguimiento. Hay que recordar que el síndrome de Down es la alteración genética más frecuente en el mundo. Y como es la más frecuente en el mundo, pues es de las más estudiadas y también ya se tienen muchos avances desde tipo diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, lo cual nos puede mejorar la calidad de vida. Son 3 tipos de síndrome de Down, pero a los 3 hay que tratarlos por igual. Muy bien. Perfecto. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Antes les recordamos que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook como UATV Oficial. Y bueno, vamos a esta pequeña pausa y regresamos. Un bebé con síndrome de Down puede tardar más de lo normal en aprender a tomar biberón o el pecho. La lactancia materna es buena para todos los bebés. El médico, la enfermera, un terapeuta de la alimentación u otra madre que tenga un bebé con esta condición puede brindarle consejos y capacitación al respecto. Algunos bebés con síndrome de Down nacen con problemas cardíacos. Unos cuantos necesitarán de cirugía durante el primer año. Otros problemas se corregirán con el tiempo con la ayuda y asesoría del cardiólogo. Pues bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa. Les recordamos los medios de contacto, que es el 449-910-9260. Cualquiera de sus dudas ahí nos pueden llamar. Y bueno, antes de continuar con la entrevista, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anet Llamas y el día de hoy estaremos realizando un sondeo a la comunidad universitaria para saber sus conocimientos acerca del síndrome de Down y sus cuidados en niños. Acompáñenme a ver sus respuestas. ¿Qué es el síndrome de Down? Pues yo siento que es una enfermedad con la que nace un niño, que es como que viene siendo ya, pues en sí, ¿no? Un síndrome que afecta como la capacidad mental de una persona. Bueno, es un padecimiento que tienen algunas personas por tener un genoma de más. Este sería el genoma 21. Y ahí es cuando se produce pues ese cambio físico y también pues hay cambios fisiológicos en la persona. Ok, bueno, el síndrome de Down es una trisomía, es de las, digamos, no es una malformación, sino un síndrome genético que está pues, ampliamente asociado a muchos factores de riesgo, pero dentro de la genética se conoce como trisomía 21. Lo que pasa es que tienen un cromosoma 21 de más, este tipo de pacientes, y eso, aunque puede sonar como algo muy sencillo, pues genera una serie de complicaciones al momento de nacer. Es un amplio tema, es muy complejo el tema, pero básicamente tienen complicaciones cardiovasculares, tienen déficits neurológicos. Sin embargo, por ejemplo, estos pacientes son plenamente fértiles, entonces pueden quedar embarazadas este tipo de pacientes. La posibilidad de heredar la patología es variable dependiendo si la pareja tiene igualmente síndrome de Down o no. Es muy compleja. El síndrome de Down es una alteración genética que se da, pues, principalmente es congénita. Recordemos que tenemos 46 cromosomas en el cuerpo humano y en el síndrome de Down pues hay una trisomía del par 21 y esto pues nos genera muchas complicaciones pues, en el sujeto que tiene este síndrome. Tanto las más importantes son las cardiovasculares, y algunos de los efectos que se podrían ver después del nacimiento pues son la baja en el coeficiente intelectual, entre otras. Por lo tanto, los sujetos que tienen síndrome de Down pues tienen que tener a lo largo de su vida pues una atención personalizada, continua. Sin embargo, hay gente que puede pues llegar a tener vida funcional, no tanto discapacitante, pero sí se tiene que haber cuidados especiales. Bueno, el síndrome de Down es una afección que tienen los niños, es una replicación del par 21, es una trisomía, en la cual pues, puede haber muchas causas, es genética en el nacimiento y para evitarlo hay que tomar ácido fólico. ¿Qué tipo de cuidados requiere un niño con síndrome de Down? Pues bueno, requiere muchos cuidados médicos, también de alimentación, porque obviamente necesitan atención nutricional. No es lo mismo una alimentación de una persona que está bien de salud a cuando tienen ese padecimiento. Igual la educación es diferente. Tienen que tener una atención de educación por maestros especializados, lo que sería de educación especial. Pero realmente pues son personas como nosotros, no deben de tener un trato diferente por la comunidad y creo yo que a pesar de esas circunstancias que pues sí modifiquen ciertas cosas, deben de ser tratados con igualdad. Yo siento que más que nada pues sí ocupan más observación, tienen que estar muy al pendiente. Yo creo que ocuparían como ya sea terapia o estar con más personas que sepan o vivan también esa realidad, para que pues sepa también más que nada desempeñarse en un ambiente social. Pues requiere una red de apoyo familiar más que nada, además de pues como tienen varias afecciones ya sean cardiológicas, pues son muchas consultas con el médico, pero en general como causa un trastorno, bueno, un retraso mental, tienen que tener los familiares mucho cuidado con ellos. Pues bueno, primero tener una red de apoyo familiar buena y un equipo de interdisciplinaridad médico bastante amplio también, con pediatra, genetista, cardiólogo, nefrólogo y pues bueno, además quizás terapia psicológica también. Pues yo creo que hay una atención continua, una terapia ya sea ocupacional, desde también yo creo que también se tiene que enseñar a los padres a llevar este tipo de síndromes. Pues bueno, después de este sondeo vamos a continuar con las preguntas a nuestro invitado de esta mañana, el doctor Efraín Macías Macías,
quien es profesor de nuestra máxima casa de estudios. Nada más, pues como que sí sabían los muchachos, ¿no? Sí, sí, tienen un buen conocimiento. Veo que sí, y eran de diferentes carreras aparentemente, y creo que tienen buen conocimiento. Claro que sí. Y bueno, continuando con las preguntas, doctor, ¿se conocen las causas de este padecimiento? No hay una causa específica para que una persona desarrolle síndrome de Down. Existen factores de riesgo, y factores de riesgo en mayor o menor medida para el desarrollo. Sin embargo, una causa como tal o determinante que diga, si presenta esto el papá o la mamá, el niño va a presentar síndrome de Down, no existe. Incluso sin factores de riesgo, dos personas completamente sanas que procreen, tengan un bebé, puede el niño nacer con esta condición genética, digamos, de manera aleatoria o azarosa, sin que haya algún factor de riesgo. Pero ahora, claro, si hay condiciones que nos pueden favorecer la aparición de esta trisomía 21 en un producto, en un bebé. ¿Cuáles son estas? Bueno, primero, la más importante de todas es la edad materna o paterna avanzada. Cuando una mamá va a tener un hijo y la mamá ya supera los 35 años, el riesgo de que el bebé presente síndrome de Down incrementa muchísimo respecto a una madre que va a tener un hijo menor de 35 años. Y también los padres mayores de 40 años tienen mayor riesgo de que el niño padezca síndrome de Down. ¿Por qué? Bueno, el material genético dentro de las células que van a formar al nuevo ser, de alguna manera también envejece, por así decirlo. Entonces es un material genético que ya después en las mujeres de 35 años, estamos hablando de material genético, en este caso del óvulo o del espermatozoide en los hombres, el material genético puede envejecer un poco y nos puede favorecer no solo síndrome de Down, sino otras condiciones genéticas. Pero sí, ese es el principal factor de riesgo. Otro factor de riesgo que pudiera ser determinante también es el tabaquismo. Sabemos que el cigarro tiene muchas sustancias cancerígenas y a fin de cuentas, ¿qué significa que una sustancia sea cancerígena? Significa que puede alterar el material genético y puede producir una destrucción incluso de las células, a todo esto a raíz del núcleo, y bueno, si puede llegar a generar incluso cáncer, pues obviamente con mayor facilidad puede llegar a generar alguna alteración genética como una trisomía 21. Esos dos, digamos, son los factores de riesgo más importantes que se han asociado a la aparición de la trisomía 21 y posteriormente a que el paciente presente síndrome de Down. Otro factor de riesgo también es que previo al embarazo o durante el embarazo la madre no tome o si tenga nula ingesta de ácido fólico, pero hay que recordar que también los hombres debemos tomar ácido fólico. Si un hombre y una pareja, vamos, tiene plan de concebir un bebé, desde mínimo 6 meses antes deben acudir con un médico, en este caso la mujer con un ginecólogo, etcétera, para empezar a ingerir ácido fólico. ¿Para qué nos va a servir el ácido fólico? Como les decía, en las personas mayores de 35-40 años envejece el material genético, pero si nosotros empezamos a ingerir ácido fólico es como un refuerzo para que el para que el material genético esté, digamos, sano y tengamos menos riesgo de alteraciones genéticas. En resumen, no hay un determinante específico, pero sí hay factores de riesgo. Claro, que pueden determinarlo, ¿no? Y bueno, ¿qué enfermedades o padecimientos están relacionadas con el síndrome de Down? Bueno, pues una de las principales es el retraso mental. El retraso mental va a aparecer en grado variable, puede ser desde un retraso mental leve hasta un retraso mental profundo. Aquí, ¿cuál es la situación? Hablaremos un poco más adelante al respecto, pero entre mayor sea el apoyo familiar, entre mayor sea el apoyo del entorno social de los pacientes con síndrome de Down, mayor estimulación temprana tengan, se integren a la sociedad, vayan a la escuela, se les integren actividades deportivas, artísticas, etcétera, ese grado de retraso mental puede disminuir y puede mejorar su nivel intelectual. Ahora, esa es una de las principales, que todos los pacientes con síndrome de Down van a tener retraso mental. Pero ya de las que pueden poner en riesgo la vida, aproximadamente el 50% de los pacientes con síndrome de Down lamentablemente van a tener complicaciones del corazón. Es muy importante que todas las personas que presenten síndrome de Down tengan un chequeo
Si son menores de 3 años, cada 6 meses. Si son mayores de 3 años, cada año, de un médico, ya sea pediatra o un médico, si se detecta alguna alteración, un cardiólogo pediatra en este caso. Pero ahora hay que tener en cuenta que no todas las manifestaciones se van a presentar al nacimiento con los niños de síndrome de Down. Puede haber personas que pueden vivir sin ningún problema del corazón 5, 10, 15 años y hasta los 20 años comenzar a presentar complicaciones, comenzar a presentar alguna alteración que ponga en riesgo la vida en el corazón. Por eso el seguimiento y asesoramiento médico debe ser de manera continua, año con año, incluso hasta la edad adulta. Estamos hablando de las dos principales, que son el retraso mental y más del 50% también enfermedades del corazón. Lamentablemente, las personas con síndrome de Down, con la condición de trisomía 21, tienen 20 veces más de riesgo, de presentar alteraciones en la sangre tipo leucemias. Entonces también hay que tener mucho seguimiento al respecto, hay que orientar a los padres, hay que orientar a la familia que si un paciente con síndrome de Down comienza con sangrado nasal persistente y espontáneo, con sangrado de las encías o de repente sin que la persona se haya caído, sin ningún contacto, sin ningún golpe, comience con palidez y con moretones, inmediatamente va a necesitar una atención médica para descartar una posible alteración en la sangre. Es 20 veces más frecuente que puedan presentar una leucemia que una persona que no tiene síndrome de Down. Además de esto, bueno, hay otras muchas alteraciones en órganos y sistemas. Pueden tener riesgo de pérdida de la audición, pérdida de la vista, alteraciones digestivas, alteraciones pulmonares, etc. Pero las más frecuentes sí pueden ser el retraso mental, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de la sangre y otra que también se presenta muy frecuentemente son las enfermedades de la glándula de la tiroides. Muy bien, doctor. Pues bueno, vamos a continuar con este tema en un momento más, pero antes tenemos que ir a un corte comercial. Algunos bebés con síndrome de Down pueden tener una pérdida auditiva parcial. Esto se debe a que tienen las trompas de Eustaquio más pequeñas, lo que provoca la acumulación de fluidos. El problema se puede resolver con la colocación quirúrgica de unos tubos, que servirán para drenar estos líquidos. Los niños con síndrome de Down también pueden padecer cataratas u otros problemas visuales, por lo que requieren del uso de gafas de por vida. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Ahora les vamos a presentar la cápsula que nos presenta precisamente el Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria, el SUAP. Hoy nos van a hablar sobre su ambulancia. El SUAP cuenta con diversos equipos para la atención de la población universitaria. Acompáñenme a verlo. Uno de los equipos importantes dentro de la universidad y del SUAP es la ambulancia. En esta contamos con distintos equipos y distintos botiquines para la atención de las personas. Contamos con un tanque de oxígeno fijo, férulas rígidas, que estas nos sirven para la estabilización de fracturas, un carro camilla para poder atender a nuestro paciente. También tenemos un botiquín de medicamento, un botiquín de trauma que le llamamos nosotros, donde contamos distintas cosas. Al rato mi compañera se las va a mostrar. Todos los equipos de trauma, junto con collarines y los bloqueadores para la férula espinal larga. Contamos con soluciones para el tratamiento intravenoso de los pacientes. También contamos con un monitor desfibrilador para poder atender pacientes con problemas cardíacos. En este carro rojo, que se le denomina así ya que es el que cuenta con medicamentos exclusivamente para pacientes cardiópatas, por eso se le denomina carro rojo de primera prioridad. Contamos con vendas, gasas, apósitos, con un aspirador portátil, ¿sí?
En esta área tenemos un lavamanos para el uso de los paramédicos y del personal médico que viene en la ambulancia, una silla de ruedas y también contamos con un tanque de oxígeno portátil junto con su botiquín de oxigenoterapia. En él encontramos un tanque de oxígeno pequeño junto con distintos dispositivos para la atención de pacientes. Como parte del equipo que contamos en la ambulancia, tenemos los botiquines, ¿sale? El primero que les voy a explicar es el botiquín de trauma, que principalmente lo usamos para las urgencias donde tenemos pacientes que tienen alguna herida, alguna emergencia hipertensiva o alguna necesidad de administrar algún tipo de medicamento. Contamos con lo que serían los yelcos, agujas para administración de medicamentos. Tenemos oxímetro para tomar los signos vitales, estetoscopio, baumanómetro e incluso contamos con un Doppler que es de ayuda para las pacientes que se encuentran embarazadas, ¿sale? Nos ayuda a monitorizar la frecuencia cardíaca fetal. Tenemos soluciones para administrar a los pacientes, hay de diferentes tipos según sea el tipo de emergencia que se presenten. Contamos con termómetro y con cloruro de etilo, que es muy útil para pacientes que sufren alguna caída. Es un spray que nos ayuda a controlar el dolor y la inflamación. Como es un equipo de trauma, tenemos una férula flexible que nos va a ayudar a moldar a cualquier tipo de extremidad. Nada más la moldamos y aseguramos con gasas. Tenemos las tijeras de botón. En caso de alguna emergencia podemos cortar la ropa del paciente para poder acceder más rápido al tipo de herida que necesitamos atender. Tenemos nuestro equipo de venoclisis para administrar solución de vía intravenosa, además de contar con gasas y compresas, ¿sale? Esto nos va a ayudar en el manejo de heridas o en caso de algún golpe o colocación de alguna férula. Como parte del manejo integral de los pacientes, tanto de los alumnos como el personal de la Universidad Autónoma, tenemos un botiquín de medicamentos, el cual lo usamos en cuestiones de emergencia para la estabilización del paciente, ¿sale? Vamos a tener medicamentos tanto para relajantes musculares en caso de alguna herida o de algún traumatismo, que sería por ejemplo el diclofenaco en gel. Tenemos butiliocina en caso de pacientes que presenten dolor abdominal, captopril, enalapril, en pacientes que tienen alguna urgencia hipertensiva, que es muy común que pase aquí en la universidad. Contamos también con hidrocortisona en pacientes que presenten alguna reacción alérgica muy fuerte, podemos administrarla. Paracetamol, loratadina en caso de alergias. Tenemos albutamol como un rescate de pacientes asmáticos y en caso de que no respondan, contamos con bromuro de hipatropio, que este es un medicamento que usamos para nebulizar, justo con el botiquín que ya les acabo de explicar, que es para oxigenoterapia. Pues bueno, ya estamos de regreso después de haber visto esta cápsula y bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestro invitado. Bueno, doctor, pues sigamos con nuestro tema. ¿Cómo es que se diagnostica el síndrome de Down, doctor? En la mayoría de las ocasiones, el síndrome de Down se va a diagnosticar hasta que nace el paciente. Lamentablemente, en muchas de las ocasiones no es posible realizar el diagnóstico de manera prenatal, aunque como ya se comentó en una de las cápsulas, se puede. Casi yo diría la totalidad de los pacientes actualmente que se diagnostican es una vez que nace, se detectan las características clínicas de las cuales hablamos hace un momento, el epicanto, pliegue palmar transverso, cara redonda, nariz aplanada, etcétera. Pero digamos el estándar de oro, por así decirlo, que la manera específica para diagnosticar el síndrome de Down es a través de observar si existen en el par 21 los 3 cromosomas. Entonces,
esos estudios son ya de tipo genético. Es un estudio que se llama cariotipo, en el que se obtiene una muestra de sangre del paciente y en esa muestra de sangre obviamente van células del paciente y se observa a través de diferentes estudios un poco avanzados si existe en el par 21 la trisomía o si es, por ejemplo, por traslocación, como les decía hace rato, que existía un tercero brincado en algún otro par, o si hay células en mosaico, etc. Entonces, es el cariotipo. De manera prenatal, se puede diagnosticar, sí se puede diagnosticar el síndrome de Down. Puede diagnosticarse a través de algunos estudios que los ginecólogos están muy capacitados, muy avesados, para detectar ciertas características dentro del feto o dentro de incluso del embrión. Pues, a través del ultrasonido prenatal pueden detectar características que pueden decir, ¿sabes qué? Tu niño presenta esta u otra característica, esas son ya situaciones un poco más avanzadas, que creemos que puede presentar síndrome de Down. Entonces, una vez que se detecta eso a través del ultrasonido, el siguiente paso es también, con asesoramiento de un genetista y de un ginecólogo experto, hay que recordar que cuando nosotros estamos dentro del vientre de la mamá, estamos dentro del útero de la mamá, estamos cubiertos por una bolsa que se llama la bolsa amniótica y dentro estamos nadando en un líquido. Ese líquido se llama líquido amniótico. De manera natural, nosotros como bebés dentro de la mamá nos estamos moviendo y al presentar movimiento, pues presentamos descamación de nuestra piel, caída de cabello dentro de la mamá, etc. Entonces, ¿qué es lo que se procede? Se produce hacer una punción del vientre de la mamá, se obtiene una cantidad de líquido amniótico y ese líquido amniótico ya va a tener células que presentó de la caída del cabello o de la descamación de la piel del bebé. Entonces ya con esa muestra de células que viene en el líquido amniótico en el que estamos envueltos, se pone el microscopio, se procede a hacer diversos estudios y de manera prenatal, ¿qué es prenatal? Antes de que nazca el bebé, podemos detectar si existe un tercer cromosoma en el par 21. Entonces, la manera puede ser desde prenatal o al nacimiento, pero se tiene que hacer forzosamente el estudio de cariotipo, que es evaluar si existen 3 cromosomas en el par 21. Ese es el diagnóstico. Oye, doctor, ¿y cuál es la prevalencia del síndrome de Down pues, a nivel México, a nivel Aguascalientes? A nivel México, la prevalencia es aproximadamente entre 1 y 2 nacimientos por cada 800. Aproximadamente 1 o 2 personas de cada 800 que nazcan van a presentar esta condición. De manera, si presentan factores de riesgo los padres, bueno, tienen mayor riesgo, obviamente, valga la redundancia, pero también puede ser de manera aleatoria. Estuve en contacto, como les comentaba, con mi maestro, que lo admiro mucho, el doctor Jaime Azael, que de hecho el día de ayer, 21 de marzo, se realiza anualmente en la universidad un evento en apoyo y concientización al síndrome de Down. Como ya les comentaba, se conmemora el 21 de marzo, porque es el 21-3, que son los 3 cromosomas en el par 21. Bueno, el doctor Azael tiene un censo muy grande de pacientes con síndrome de Down atendidos tanto de manera clínica como en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Él me comenta que lamentablemente en Aguascalientes ahorita no tenemos un estudio estadístico o epidemiológico que nos haga saber cuál es la prevalencia aquí en Aguascalientes. Pero él me dice que simplemente en su censo tiene 600 pacientes detectados con síndrome de Down y que él calcula que aproximadamente se acerca a la prevalencia nacional, que es aproximadamente 1 o 2 por cada 700 nacimientos. Aproximadamente. Aproximadamente, sí. Y bueno, doctor, ¿cuál es la expectativa de vida de una persona con síndrome de Down? Gracias a que se ha estudiado bastante el síndrome de Down, la expectativa de vida ha incrementado muchísimo. Estamos hablando de que en los años 40 o 50 del siglo pasado, debido a las complicaciones, como ya les comentaba, del corazón, a las complicaciones de la sangre, complicaciones de tiroides, etcétera, la gran mayoría de los pacientes lamentablemente fallecían entre los 5 y los 10 años. Actualmente, como ya se conocen las posibles complicaciones que pueden tener, si se llega a tener un seguimiento constante, un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, una persona con síndrome de Down puede llegar a vivir, incluso como cualquier persona, hasta 60, 70 años
siempre y cuando tenga un seguimiento y un chequeo médico constante. Claro. ¿Cuáles serían las principales necesidades que tienen los niños con síndrome de Down? Bueno, hay que recordar que los niños con síndrome de Down son niños como todos los demás niños. Tienen necesidades de afecto, tienen necesidades de cariño, necesidades de un entorno social sano, de un apoyo familiar, de un apoyo escolar, etcétera. Como tal, no es que se les deba de tener en una burbuja porque son especiales, no. Son niños que son como todas las personas. Hay que recalcar que no es una enfermedad, es una condición. Lo único que sí, por los factores de riesgo que pueden llegar a presentar estos pacientes de enfermedades o condiciones que pueden poner en riesgo su vida, sí necesitan un seguimiento o un chequeo médico, digamos, de manera constante. Estamos hablando de que si necesitan mínimo una vez al año acudir con un médico pediatra para valorar, escuchar su corazón, ver si no tienen algún problema del intestino, problemas de su sangre, etcétera. Pero eso es, digamos, en cuanto a lo médico. En cuanto a las necesidades de estos pacientes, son las mismas necesidades que presenta cualquier niño, cualquier otro niño, de afecto, atención, respeto, incentivos, educación, etcétera. Muy bien, doctor. Y bueno, ¿de qué manera la estimulación temprana contribuye a mejorar la condición de un niño con síndrome de Down? Es sumamente importante, es muy importante la estimulación temprana. Lamentablemente existe todavía mucho el tabú de que los niños con síndrome de Down son niños enfermos. Creo que tal vez todos aquí hemos escuchado ay, es que su niño nació enfermito porque tiene síndrome de Down. Eso es una realidad, lamentablemente es una realidad. Pero, ¿me repite la pregunta, por favor? Sí, sobre la estimulación temprana. ¿Qué la importancia tiene? ¿No? Bueno, ok. Entre más se estimule un paciente, entre más se atienda a un niño, como les decía, todos los pacientes con síndrome de Down van a presentar un retraso mental, de grado variable, todos. Si un paciente desde niño se mantiene aislado por parte de su familia en un cuarto porque se considera que está enfermito y no lo sacan a pasear, no lo llevan a la escuela, no se les enseña a leer, no se les enseña a convivir con otros niños, no se les lleva a actividades deportivas, recreativas o artísticas, pues recordemos que todos los niños son una esponja que van a aprender de lo que vivan, de lo que vean, de lo que sientan. Y si están recluidos o encerrados, pues obviamente no van a tener un adecuado desarrollo o no van a desarrollar su potencial. Entonces, el hecho de que se les dé una estimulación temprana a estos pacientes desde niños va a favorecer mucho su desarrollo. No es lo mismo un niño que vaya a estar encerrado completamente en su casita porque se le considera enfermo a un niño que desde pequeño se les lleve a clase de natación, a terapia del lenguaje, se les lleve a pintar, se le incluya con, no sé, por ejemplo, con los familiares, con los primos, en la escuela, en el kinder, convivencia con otros niños para que aprendan a comunicarse, para que aprendan a desenvolverse, a expresar sus sentimientos. Entonces, la estimulación temprana es muy importante porque sí puede disminuir el grado de retraso mental que pueda llegar a tener el paciente. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a hacer otra pequeña pausa, pero lo invitamos a que se quede con nosotros en Cuidando mi Salud, un tema bastante interesante que estamos tratando en este miércoles. Los niños con síndrome de Down alcanzarán los hitos del desarrollo, solo que se les llevará más tiempo. Los servicios de apoyo de intervención temprana, como terapia física, del habla y ocupacional, pueden ayudar a estos niños a desarrollar sus habilidades motoras, de lenguaje, sociales y académicas. Cuando se entere de que su bebé tiene síndrome de Down, puede sentir decepción, dolor, enojo, frustración, miedo y ansiedad sobre el futuro. Todos estos sentimientos son normales. Hablar con otros padres de niños que tienen síndrome de Down puede ser útil. Ellos saben cómo se siente y le proporcionarán información y tranquilidad.
padres, bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa y bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa. La verdad es que bueno, ha sido un tema muy interesante con nuestro invitado y bueno, vamos a continuar con estas preguntas. Doctor, bueno, ¿cuál es la contribución de la fisioterapia para las personas con síndrome de Down? Bueno, hablábamos hace un momento de la importancia de la estimulación temprana. Dentro de la estimulación temprana, más bien, la fisioterapia incluye estimulación temprana. Ahora, hay que recordar también, eso no lo había comentado, lamentablemente las personas con síndrome de Down tienen predisposición a que sus músculos, sus ligamentos, sus articulaciones sean más débiles que el resto de las personas. Eso los predispone a ciertas condiciones que se pueden llegar a lastimar. Una de ellas, por ejemplo, es la pérdida de la audición. La pérdida de la audición está generada porque los músculos del conducto auditivo, los huesecillos del conducto auditivo están más frágiles, entonces pueden llegar a presentar un menor movimiento y eso puede llegar a pérdida de la audición, igualmente la visión, etc. Entonces, hablando de eso, de la debilidad muscular y de ligamentos, la fisioterapia puede ayudarlos a fortalecer sus músculos, a fortalecer sus articulaciones y esto también les puede ayudar a desarrollar sus actividades y destrezas de una manera, digamos, más normal o alcanzar un potencial más elevado. Muy bien. Igual funciona la psicopedagogía, el terapias de lenguaje, también eso funciona mucho con Así ellos, es, ¿no? es muy importante también recordar que los niños con síndrome de Down tienen emociones como todos nosotros, pero una característica muy clásica de los niños con síndrome de Down es que no tienen, digamos, un manejo adecuado de sus emociones. Nosotros podemos sentir alegría, tristeza, frustración, enojo y las podemos controlar, las podemos asimilar. Bueno, algunas personas, algunas. Pero los niños con síndrome de Down, algo clásico es que si algo les molesta o algo les enoja, explotan. Si algo los hace ponerse tristes, se cierran y se ponen tristes y duran tristes todo el día. Si están alegres, se ponen eufóricos. Entonces, la psicopedagogía, el acudir con un psicólogo, etcétera, puede ayudarlos a que logren controlar sus emociones y, por ejemplo, en la terapia de lenguaje, terapia de comunicación, etcétera, para que si en algún momento se sienten enojados, se sienten tristes, se sienten frustrados, sepan cómo expresarlos para que la emoción no los envuelva y no exploten dentro de sus emociones. Eso es muy importante. Muy bien, doctor. Y bueno, ¿cómo debe ser la alimentación de un niño con síndrome de Down? Bueno, veíamos que tiene que ser diferente o es igual a cualquier niño. Por lo general, a menos que sí presente alguna condición clínica o médica ya diagnosticada, sí se debe evaluar, digamos, por un médico nutriólogo. Pero por lo general, los pacientes con síndrome de Down, la dieta debe ser igual a la de los demás. Ahora, si hay un factor de riesgo, ¿cuál es la situación aquí? Lamentablemente, como hablábamos hace rato del tabú, de que los pacientes con síndrome de Down usualmente se tienen en su casa, no se sacan a pasear, no se sacan a actividades deportivas, tienen mayor riesgo de obesidad. Y si a esto, por ejemplo, lo asociamos a que un 10 a 30% van a presentar enfermedades de la tiroides, pues el factor de riesgo de la obesidad va a incrementar. Pero como tal, mientras no se encuentre alguna, digamos, condición médica específica que necesite una dieta, digamos, específica para tal o cual paciente, una dieta estricta, la alimentación debe incluir, como todos, frutas, verduras, carnes, proteínas, etcétera, pero de la mano de actividad física para disminuir el riesgo de obesidad. Muy bien, doctor. Y bueno, ¿cuáles son los principales mitos que tiene el síndrome de Down y que se deben de eliminar? El primero es que son personas enfermas. El síndrome de Down no es una enfermedad. Lo hemos repetido en varias ocasiones aquí. Es una condición genética que, bueno, sí puede predisponer a digamos, factores de riesgo, a enfermedades o a situaciones que pueden poner en riesgo la vida, pero un paciente con síndrome de Down no es un niño enfermo. Es un niño con sentimientos, una persona, ni siquiera un niño, puede ser un adulto, claro, con sentimientos, con emociones, con iniciativa, incluso con sueños, que con un entorno social, familiar adecuado, incluso pueden llegar a terminar una licenciatura, etcétera. Entonces, no son niños enfermos, son personas que viven con una condición médica, pero que con esa condición pueden llegar a desarrollar todas sus destrezas y habilidades.
Ese es el primer mito que hay que eliminar. Pero secundario a ello, también necesitan un seguimiento médico adecuado. Otro mito también que existe es que son niños eternos. Se considera, mucha gente dice, es que los niños, las personas con síndrome de Down siempre van a ser niños y siempre se van a comportar como niños. No, hay que quitar eso de mente. Las personas con síndrome de Down también van a tener una niñez, una infancia, una adolescencia, una juventud o una adultez. Y dentro de la adultez, pues ellos también van a tener un comportamiento ya, si se les logra estimular de manera adecuada, incluso de autosuficiencia. Hay que tener muy en cuenta que el tratamiento, el abordaje y el apoyo familiar, social y médico de los pacientes es fundamentalmente para que las personas con síndrome de Down sean autosuficientes. ¿A qué vamos? Que sean autosuficientes, que puedan cambiarse por sí solitos, que puedan alimentarse por sí solos, que incluso puedan llegar a transportarse o trasladarse de un lado a otro. Vamos, que no dependan de mamá o de papá por siempre, que sean autosuficientes. Y esto obviamente va a ir cambiando según vaya creciendo el paciente. No son niños por siempre, las personas con síndrome de Down. Sí, tener en cuenta esto, ¿no? Como personas. Y bueno, la vida emocional de un niño con síndrome de Down, lo mencionaba que, se va desarrollando y va creciendo, pero ¿cómo se trata esta vida emocional de los niños? Sí necesitan de manera preferencial un apoyo, digamos, por psicología. Sí se necesita un apoyo, no solo ellos, también los familiares, también los papás. Como lo veíamos en la cápsula hace un momento, cuando nace un niño y nosotros con el tacto le decimos a la mamá o al papá, ¿sabe qué, señor? Pues su niño acaba de nacer con ciertas características que nos hacen sospechar que tenga síndrome de Down, pues en ocasiones es un golpe duro para los familiares porque no se tenía la sospecha o el antecedente, ¿no? Entonces es un abordaje psicológico para concientizar a los papás sobre esto, que no son niños enfermos, que son niños que van a vivir con una condición, para que los papás no se depriman y les den el apoyo adecuado a los niños. Y ahora, en cuanto específicamente a los niños, a las personas con síndrome de Down, también la terapia psicológica, la terapia ocupacional, les va a ayudar a controlar y expresar de mejor manera sus emociones o sus vivencias. Muy bien, doctor. Y bueno, ¿qué recomendaciones tenemos que seguir para el cuidado en casa de nuestro hijo, en caso de tenerlo con síndrome de Down? Bueno, lo primero es tratarlo como un niño sin una condición de síndrome de Down. Llevarlo a la escuela, tratar de que haga deporte para evitar riesgos de obesidad, tratar de encontrar qué es lo que le gusta para favorecer sus destrezas. No sé si le gusta armar cosas, si le gusta pintar, etcétera. Esas son las situaciones, digamos, en familia. Que tengan un apoyo emocional, un apoyo afectivo adecuado. Pero también es muy importante, ya no solo en casa, sino estar al pendiente de llevarlos a sus citas médicas de manera constante y de manera habitual. Algo muy importante que hay que comentar es que las mujeres con síndrome de Down, ya cuando entran en la adolescencia, la pubertad y la adultez, pueden llegar a ser fértiles hasta en un 70%. Normalmente los adultos con síndrome de Down son infértiles, pero de todos modos, independientemente de eso, es muy importante en casa, tanto, ahí entra la familia, maestros, nosotros como médicos. Es un tema que lamentablemente se vive y es algo que, pues, aunque sea un poco tabú, tenemos que hablarlo. Hay que enseñar a los pacientes, a los niños con síndrome de Down, que hay zonas de su cuerpo o hay situaciones en las que no se deben exponer y que hay que decirles que en cuanto ellos se sientan incómodos, sepan decir no, que hay partes de su cuerpo que ellos sepan decir no, mi mamá me dijo que esto está mal, que yo no puedo estar aquí, etcétera. Todo esto ¿con qué? Para evitar abusos, porque lamentablemente, pues sí son niños que pueden, como son muy nobles, son muy inocentes, pueden llegar a sufrir abusos. Entonces es muy importante también en casa fomentarles que tienen que poner límites y en cuáles situaciones deben de tener una alarma e inmediatamente comentarlo con un adulto de confianza o con un familiar. Claro. ¿Es fácil la integración de estos niños a la familia, a la escuela? Lamentablemente,
No es fácil, pero no es fácil porque los niños no se adapten, sino porque todavía nuestra sociedad estamos apenas en un proceso de transformación, en un proceso de adaptación de los niños a la sociedad. Un niño con síndrome de Down que empiece a ir a la escuela, pues sí, va a llegar a la escuela y los niños lo van a empezar a ver diferente, pero eso va a durar 1 o 2 semanas. Les aseguro que a las 2 o 3 semanas lo van a incluir en los juegos de pelota, lo van a incluir en los equipos de trabajo, etcétera. Entonces, entre mayor sea el grado de inclusión de estos pacientes a la sociedad, a la familia, con los primos, etcétera, mejor va a ser su desarrollo. Y hay que concientizar a las personas de que no se les debe tener encerrados, se les debe tener con un apoyo social adecuado para que desarrollen todas sus destrezas. Y son escuelas especiales las que van ellos, ¿no? Pueden acudir, dependiendo del grado de retraso mental que tengan, puede acudir incluso desde una escuela, digamos, normal, de gobierno. Ya si el retraso mental es más moderado o profundo, pues sí van a acudir a alguna escuela de educación especial en la que pues se tengan maestros capacitados para tratar de desarrollar su intelecto de una manera más adecuada. Vamos, no es lo mismo tratar en una escuela primaria de la SEP 50 niños con síndrome de Down que una escuela específica con 5 o 6 niños con síndrome de Down. Ahora, no porque sea diferente el niño, sino porque necesita tal vez un poco de mayor atención para el desarrollo de su potencial intelectual. Muy bien, doctor. Y bueno, pues ya por último, si nos pudiera decir en dónde pueden localizarlo y un mensaje final que quiera darnos. Bueno, pues recordando mi nombre, soy el doctor Efraín Macías, soy médico pediatra, egresado del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Actualmente trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el área de urgencias, pero de manera privada me pueden encontrar aquí a unos pasos de nuestra benemérita universidad, en el Hospital Mac Norte, en el 4º piso, consultorio 423, y también trabajo en un hospital privado en Rincón de Romos, se llama Hospital Servicios Médicos Integrados, ahí estoy a sus órdenes en la consulta privada. Muy bien, doctor Efraín Macías, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Cuidando mi Salud. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada más me gustaría cerrar, hay que recordar que los pacientes con síndrome de Down no son niños enfermos, tienen una condición clínica que sí necesita cuidado y atención, pero son niños y personas como todos los demás. Todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. También usted que nos acompañó a lo largo de esta hora, muchísimas gracias. Lo esperamos el próximo miércoles en un programa más de Cuidando mi Salud.